Capítulo 3. Oh, mola, en Naruto. Ella estaba presionando sus dedos todo el tiempo que habló, negándose a encontrar la mirada sorprendentemente penetrante de Naruto. Sus ojos azul celeste intentaron fijarse en los lavanda más pálidos de Hinata, pero se movieron demasiado rápido y dejó de intentarlo. Se preguntaba qué estaría haciendo la chica tan lejos del pueblo tan tarde. La había visto varias veces en su clase, pero no había hablado mucho con ella. En su mayoría, ella parecía tímida y, en su opinión, un poco extraña. Hinata, ¿qué estás haciendo aquí? Sabía que realmente no tenía derecho a preguntarle eso considerando que él también estaba fuera, pero necesitaba apurar la conversación antes de que los Anbu u otros shinobi pudieran seguir su rastro. Yo estaba entrenando. El ceño de Naruto se frunció, pensó que era el único que realmente entrenaba fuera del horario escolar, pero supuso que también había otros. De repente fue tomado por sorpresa cuando Hinata ganó un repentino estallido de confianza fugaz. ¿Qué estás haciendo aquí? Tragó saliva, sin saber si decir la verdad o no. Honestamente, no tenía una excusa real para sus acciones, un descuido bastante grande por su parte y la del Kyuubi. No conocía a Hinata lo suficiente como para saber si podía confiar en ella o no. En una decisión de fracción de segundo, pensó que no importaría de todos modos ya que todavía se estaba yendo. Me voy del pueblo. Los ojos de Hinata se agrandaron, algo que parecía extraño con sus ojos ya bastante grandes. Toda la confianza se le quitó con esa declaración y su mundo entero se sacudió. Naruto se estaba rindiendo. Al menos así era como su mente conectaba los puntos. Al ver a la chica frente a él casi hacer un cortocircuito por su explicación, continuó, el silencio se volvió incómodo. Al menos estaba a punto de hacerlo hasta que Hinata pareció despertar y mirarlo, sus ojos brillaban de una manera que Naruto pensó que era un truco de la luz. ¿Pero por qué? Naruto hizo una pausa, la forma en que lo dijo hizo que pareciera que realmente le importaba. Fue una nueva sensación para el joven. Necesitaba un cambio de escenario. No pudo evitar que la vieja máscara volviera a ponerse. Solo tendía a suceder como un reflejo de sus compañeros. Lo dijo con una sonrisa falsa, pero al ver el rostro ligeramente sorprendido y en parte incrédulo de Hinata lo dejó caer de nuevo, tomando un rostro más serio. Tengo mis razones, Hinata. Ella asintió, casi sin práctica para cuando alguien le decía algo en ese mismo tono serio, especialmente su padre. Por supuesto, había visto la forma en que se trataba a Naruto en la aldea y por un tiempo había asumido que era por sus bromas o tal vez por algo que había hecho en el pasado. Excepto que parecía ir más allá de eso, a algo mucho más profundo que posiblemente no le habría ganado a Naruto la ira de toda la aldea en su corta vida. Era un misterio para la heredera Hyuga, uno que había esperado desentrañar cuando los dos se hicieran amigos y ahora vio que esa oportunidad se le escapaba de los dedos. ¿A dónde vas? No, eso no era lo que se suponía que debía preguntar. ¿Por qué hizo eso? Naruto estaba a punto de responder la pregunta antes de que la voz de Kyuubi sonara rápidamente en su cabeza. Detén a Naruto, no puedes decirle a nadie a dónde vas o ellos podrán rastrearte y llevarte de regreso. Naruto cerró firmemente la boca ante la respuesta que había estado a punto de dar tontamente. Puede que Hinata pareciera agradable, pero seguía siendo parte de Konoha y ahora mismo eso significaba que no podía confiar en ella, al menos no por completo. No puedo decirte eso, Hinata. La niña había notado la pausa entre lo que había estado a punto de decir y lo que finalmente había respondido. Era como antes cuando la vio por primera vez, como si estuviera escuchando una parte de una conversación que Hinata no conocía. ¿Alguna vez vas a volver? Nuevamente Hinata se gritó a sí misma por dentro. Eso no era lo que se suponía que debía decir. Se había dicho firmemente a sí misma que debía pedirle que se quedara, que lo reconsiderara y que volviera a la aldea antes de que él se metiera en problemas. Técnicamente, era un estudiante de la academia, no un shinobi todavía, por lo que no sería contado como un ninja perdido, pero si lo atrapaban fuera de la aldea tan tarde, sería castigado. No lo sé. La respuesta fue completamente honesta. Naruto honestamente no tenía idea. El objetivo era salir y hacer su propia vida en algún lugar nuevo, en algún lugar que no lo tratara injustamente ni lo menospreciara. Si eso significaba que algún día podría volver, podría hacerlo. Pero primero tenía que escapar, al menos por ahora. No dejó que mostrara cuánto le dolía esta conversación, recordándole el pueblo, su hogar y todo lo bueno de su vida hasta ahora. Sorprendentemente, fue la palabra tranquilizadora del Kyuubi lo que entró en su mente con estos pensamientos.
Va a estar bien, Kit, lo prometo. Su resolución se fortaleció con las amables palabras y sonrió mentalmente, por lo que se dio cuenta de que era su primer amigo verdadero después del Hokage. Miró a Hinata mientras parecía estar sumida en sus pensamientos, sus ojos moviéndose de un lado a otro entre dos puntos en el suelo, lo que le habría mostrado a alguien con una sensibilidad emocional mayor que una cucharadita que estaba internamente en conflicto. Tal como estaba, Naruto solo vio a alguien vacilando a su alrededor, silencio e incomodidad, algo con lo que estaba muy familiarizado. Levantó la mano hacia Hinata y comenzó a caminar por el camino de nuevo solo para que ella lo tomara del brazo y tirara suavemente. Se volvió, esperando expectante lo que ella iba a decir, pero a pesar de que su boca estaba ligeramente abierta, no salieron palabras. Él suspiró y se apartó de su agarre. Sus esperanzas se habían elevado un poco por el encuentro, pero ahora había vuelto a la normalidad. Hinata observó su figura en retirada, con la boca aún abierta mientras su mente luchaba por dominar la boca sobre la que su timidez tenía un firme control. Finalmente rompió su barrera, pero ya era demasiado tarde, Naruto se había ido demasiado. Naruto. Salió como nada más que un chillido, tan silencioso que podría haber sido confundido con el viento. La conversación con Hinata había ralentizado a Naruto considerablemente, así que ahora se alejaba corriendo de la aldea. Dejó poco tiempo para los pensamientos, pero aún así, no pudo evitar recordar todos los buenos sentimientos que las palabras de Hinata habían invocado en él. Ya estaba oscuro cuando dejó el pueblo y la noche sin estrellas hacía difícil ver a más de 20 pies frente a él. En retrospectiva, debería haber descansado más antes de su escape, pero ahora difícilmente podría pensar en el pasado. Aún así, era un niño de 7 años y ya era tarde, ya el velo del sueño comenzaba a descender sobre sus ojos. Salvo un ejercicio de entrenamiento de la academia, Naruto tenía muy poca experiencia con el aire libre. Eso no quería decir que no hubiera aprendido nada sobre sobrevivir. Era simplemente un nuevo medio para probar sus habilidades e internamente, para diversión de su ocupante, estaba considerando todo esto como un desafío. Una tienda de campaña era demasiado voluminosa para que la cargara, su pequeño cuerpo aún no estaba construido para transportar cargas pesadas. Lo mejor que pudo hacer cuando el cansancio de su cuerpo se volvió demasiado intenso fue trepar a un árbol y cubrirse con una manta después de asegurarse con fuerza con un trozo de cuerda. Era un truco que había aprendido en uno de sus vuelos más exitosos de los aldeanos, cuando no podía bajar del árbol en el que se había estado escondiendo. En ese entonces había usado su camisa, cortada en tiras, para quedarse. Pero la cuerda lo hizo más fácil. Era una noche comprensiblemente fría, a finales de otoño, y Naruto primero encontró difícil permitir que su cuerpo se apagara. Sin embargo, después de algunas palabras reconfortantes de su inquilino y un poco de espera para dejar que el sueño viniera, finalmente descendió a la oscuridad. Hinata se sentó en su cama mirando sin comprender la pared de su dormitorio. Uno podría haber pensado que estaba tratando de ver a través de ella por la intensidad de su mirada, algo que era bastante posible con Sukeko y Genkai. Sin embargo, su mente estaba lejos de las imágenes que proyectaban sus ojos, demasiado perdida en sus propios pensamientos como para siquiera empezar a preocuparse. Todos estos pensamientos turbulentos que nadaban por su mente y la distraían de su sueño habitual se concentraban en un chico con cabeza de fregona. Él se ha ido. Esa frase en particular se destacó en sus pensamientos y por una buena razón. La misma razón por la que Hinata había comenzado a notar y admirar especialmente a Naruto era su incapacidad para darse por vencida, a veces hasta el punto de la idiotez. Todo lo que la vida le arrojó, simplemente lo tomó y lo devolvió pacíficamente con una sonrisa. Era el rasgo más importante del niño que le había permitido durar incluso tanto tiempo contra las imposibles probabilidades de la soledad y el odio. Hinata siguió tratando de descifrarlo, siguió tratando de descubrir el motivo oculto, la otra forma de ver esto que no significaba que su ídolo simplemente se hubiera rendido. Sin embargo, cuando intentó tomar esa ruta, su mente simplemente se centró en pensamientos más tristes. Su mirada se volvió hacia adentro, mirándose a sí misma y reprendiendo duramente su propia incapacidad para simplemente hablar con el niño, ignorar las advertencias de su padre e intentar hacer de él un amigo. Maldijo su timidez y se culpó a sí misma, injustamente por supuesto, por el hecho de que Naruto se había ido. Creía que era su propia debilidad, su propia falta de voluntad para actuar, incluso si eso significaba que podía ayudarlo y tal vez incluso a ella misma. Eran pensamientos como estos los que la hacían querer derrumbarse y llorar.
Solo le impedían hacerlo los otros pensamientos que habitaban la vorágine actual de su mente. Tal vez si fuera más fuerte, tal vez si hubiera dicho o hecho algo, entonces esto no estaría sucediendo. Era su culpa y realmente lo creía. Pensó en Naruto un poco más, la forma en que podría haber manejado la situación en su posición, cómo podría haber actuado para sacarla de lo que sea que estaba pasando. Sabía que lo haría, así era como era. Estaba tan poco acostumbrado a la bondad en su propia dirección que constantemente tenía que proyectarla hacia afuera para siquiera vislumbrar cómo se sentía, a costa de su propia felicidad. Era una fuerza que nunca pensó que podría tener y finalmente la barrera no pudo contener más, la abrumadora marea de emociones negativas estalló y Hinata comenzó a llorar. Agradeció a los sellos protectores en las paredes que impedían que su padre mirara a través de su habitación y la viera en ese estado debilitado. Él la habría reprendido o castigado, llamándola inadecuada y débil, indigna de su posición como heredera. Era una viciosa espiral de pensamientos que parecía no tener fin, pero terminó cuando un brillante rayo de esperanza estalló a través del dolor y la tristeza. Una imagen rubia de esperanza que se proyectaba a través de la niña llorando como un faro, diciéndole que podía ser más fuerte, que podía mejorarse a sí misma. Todo lo que se necesita es un poco de esfuerzo, algo de perseverancia y, lo más importante, determinación. Contra todo pronóstico y a pesar del ataque de lágrimas, que solo unos segundos antes de que cayeran en cascada por sus mejillas, la joven Hyuga logró caer en un sueño sorprendentemente pacífico con la más leve de las sonrisas adornando sus rasgos. Naruto se despertó de la misma manera que siempre lo hacía, temprano y adormilado. Estar atado a un árbol no cambiaba nada en la forma en que saludaba las mañanas, incluso si era un poco más tarde de lo que estaba acostumbrado. La mayoría de las veces se levantaba puntualmente a las 5 de la mañana para exprimir hasta la última gota del potencial del día a través del entrenamiento, la lectura y, por supuesto, su broma habitual o la planificación que implicaba. Con un suspiro se dio cuenta de que, con él abandonando el pueblo, esa parte de su vida quedó atrás. No más bromas para ganar la atención que ansiaba tan desesperadamente. Casi lo dejó con un vacío que no pudo explicar del todo. Había sido parte de él durante tanto tiempo que en realidad había logrado escabullirse a través de su fachada y convertirse en parte de su vida. Se encogió de hombros con cansancio, algo que habría parecido impresionante, estando atado como él, a un espectador. Tal como estaban las cosas, no había nadie dispuesto a presenciar el despertar del joven shinobi en el entrenamiento y se le permitió continuar con su rutina matutina improvisada en paz. Se bañó en un arroyo cercano, el agua fría ni siquiera lo afectó ya que estaba tan acostumbrado a las duchas frías de la mañana. Normalmente se habría preocupado de que algún transeúnte lo atrapara, pero estaba cansado y distraído y no pensó en nada antes de quitarse la ropa y zambullirse ligeramente en el agua. Volvió a salir y se secó por goteo, solo se puso sus boxers en caso de que alguien pasara por casualidad. Comenzó con su desayuno, maravillándose brevemente por la inusual sensación de no comer ramen a primera hora de la mañana. Después de eso, y cuando sintió que estaba lo suficientemente seco, se volvió a poner la ropa a toda prisa, empacó todo lo suelto que había usado y comenzó a caminar por el mismo camino por el que había llegado aquí. Se rió entre dientes brevemente al escuchar el bostezo que reverberó alrededor de los de su clase que definitivamente no eran suyos. Buenos días, Kyuubi escuchó otro bostezo antes de recibir su respuesta. ¿Qué hora es? Naruto miró a su alrededor, luego hacia el cielo hacia donde el sol comenzaba su perezosa deriva por el cielo. Alrededor de las 7. Escuchó un desagradable gemido y un pequeño gruñido de su compañero de viaje. ¿Por qué demonios te despiertas tan temprano? Naruto continuó caminando a paso firme, considerando sus palabras. Se había levantado lo más temprano posible desde que podía recordar, a estas alturas era mera rutina. Se encogió de hombros y de alguna manera supo que el viejo zorro había entendido el gesto, aunque no había dicho nada. Escuchó más quejas murmuradas antes de que Kyuubi pareciera despertar correctamente. Necesitamos ponerte en un nuevo horario, los zorros somos criaturas nocturnas y nos vendría mejor estar envueltos por la noche mientras viajamos. Pero no puedo ver en la oscuridad. Naruto escuchó una risa de su compañero, un leve tintineo que era bastante agradable. No te preocupes por eso, el demonio antiguo dejó su declaración colgando en el aire sin más explicaciones y Naruto no se molestó en preguntar, sabiendo que ella se lo diría cuando estuviera lista. Era extraño que apenas conociera a este ser, pero sentía un vínculo intrínseco entre ellos como si la conociera de toda la vida. Fue desconcertante y reconfortante al mismo tiempo.
Continuaron caminando en silencio, solo el siguiente tramo de la carretera y el sonido rítmico de sus pies en el camino degradado. Finalmente, después de otra hora de caminata, los árboles a ambos lados se volvieron más gruesos y el follaje más denso. Obviamente estaban en otro bosque, uno desconocido para Naruto, un sentimiento al que sabía que tendría que acostumbrarse. Después de todo, viajar era un concepto completamente nuevo para el chico. Casi podía sentir que el zorro en su cuerpo examinaba sus alrededores con más atención, el enfoque que ella emitía ponía al ninja en entrenamiento un poco nervioso. Sí, esto servirá. Naruto puso los ojos en blanco como si pudiera mirar dentro de su mente y esperó pacientemente a que el ser continuara incluso mientras seguía caminando. Kid, detente aquí y muévete al bosque de la izquierda por un rato, sabrás cuándo detenerte. El niño dudaba en moverse de la seguridad de la carretera, pero creía que tenía que empezar a confiar un poco más en su pasajero, siendo el mayor y probablemente el más sabio de los dos. Hizo lo que se le pidió, giró bruscamente a la izquierda y siguió recto a través de la espesa maleza, sus oídos ahora recibidos por el crujir de las hojas y el sonido más fuerte del canto de los pájaros. Fue pacífico y Naruto disfrutó de los sonidos suaves y arrulladores de la vida salvaje a su alrededor. Finalmente, atravesó una línea de árboles y entró en un pequeño claro con un río que corría a un lado y una gruesa pared de árboles que lo rodeaba como un muro perimetral. Naruto se maravilló de cómo este pedazo de terreno parecía inalcanzable para el bosque, reteniendo inexplicablemente la marea de la naturaleza para preservar este tranquilo lugar. Sintió que esto era lo que quería decir el viejo zorro cuando dijo que él sabría cuándo detenerse, así que se apoyó en un árbol y esperó. No tuvo que hacerlo por mucho tiempo. Perfecto, esto te quedará excelente. Naruto comenzaba a sentir mucha curiosidad ahora, el zorro no dejaba nada y odiaba no saber algo, especialmente cuando lo involucraba. Aún así, mantuvo su paciencia y permitió que su inquilina terminara en su tiempo libre. Para el chico normalmente impaciente e impulsivo era una asombrosa muestra de moderación que sentía que su nuevo amigo merecía. Ahora Kid, supongo que aún deseas convertirte en un shinobi, y en uno poderoso, ¿verdad? Por supuesto. Naruto asintió vigorosamente con su declaración a pesar de que sabía que el gesto fue en vano con alguien que no podía verlo. Se ganó una risa de la criatura ancestral ante su entusiasmo. Bien, porque ahora seré tu maestra. Los ojos de Naruto se hincharon al tamaño de platos, no podía creer su suerte. Antes tenía maestros, por supuesto, pero obviamente no les agradaba, reteniéndolo siempre que podían, pero ahora tenía un maestro que no solo era poderoso, sino también su amigo. Estaba tan emocionado que casi extraña a Kyuubi continuando, solo lo escuchó porque era difícil no hacerlo cuando la voz estaba dentro de tu cabeza. Te lo advierto Kid, soy un maestro minucioso y tengo formas de asegurar tu cooperación. El tono era más amenazador de lo que Naruto estaba acostumbrado y lo hizo tragar saliva, sin embargo, el viejo zorro se animó de inmediato. Por supuesto, los beneficios que obtendrás serán grandes. Naruto sonrió ampliamente, era exactamente lo que quería después de todo. Todo lo que debes hacer es aceptar. Naruto asintió de inmediato, sin siquiera pensarlo de antemano. No Kid, debo oírte decirlo. Naruto respiró hondo para calmar sus nervios emocionados, no podía hacer nada para quitar la sonrisa plasmada en su rostro. Te acepto como mi sensei Kyuubi. Incluso en su propia cabeza, Naruto apenas podía ocultar la emoción de su voz. Escuchó una risa profunda y gutural que sonaba mucho más a la voz andrógina original de Kyuubi que a la más femenina a la que se había acostumbrado. Excelente, comencemos entonces. Y eso fue lo último que escuchó Naruto antes de que el dolor atravesara su cabeza y se desmayara. Horas más tarde, y sabía que debido a que era obvio que el sol se había puesto hace mucho tiempo, Naruto se levantó lentamente de donde estaba tendido en el suelo del bosque. Tenía los ojos cerrados y se frotaba un lado de la cabeza contra el punzante dolor de cabeza que de repente se había asentado detrás de sus ojos. Después de un tiempo, se convirtió en un dolor leve con el que podía vivir y abrió los ojos. Sorprendentemente, cuando miró a su alrededor, podría haber jurado que era temprano en la mañana, en lugar de la hora tardía que sabía que debía ser. Todo lo que vio se había aclarado de alguna manera. Los colores eran más vivos y todo era mucho más claro de lo que debería ser cuando era tan tarde y oscuro. Naruto ni siquiera estaba seguro de cómo sabía que estaba oscuro, pero lo hizo. Si tuviera que adivinar, diría que tiene algo que ver con su reloj biológico. Fue cortado de sus cavilaciones por una leve risa que borró los pensamientos de su mente. Ahora este es un momento más apropiado para despertar, ¿no crees, Kid?
Naruto todavía estaba sin palabras y no podía responder a Kyuubi, quien se limitó a reír antes de continuar. ¿Estás disfrutando de la actualización? Naruto siguió luciendo desconcertado, no es que el viejo zorro pudiera ver eso, pero ella había estado con el niño el tiempo suficiente para saber qué lo asustaba y qué no. Finalmente, se recuperó y volvió su atención hacia adentro, lejos de su inquietante y excelente visión. ¿Qué me hiciste? Salió un poco más acusatorio de lo que pretendía, pero el sentimiento detrás de las palabras era claro. ¿Qué? ¿No te gusta? Kyuubi puso una voz fingiendo dolor y Naruto prácticamente podía sentir el puchero y los ojos de cachorrito que la vieja criatura le estaba dirigiendo. Funcionó de todos modos y Naruto se encontró a sí mismo cediendo, resultó que incluso una zorra tenía un dominio emocional sobre él. No, no dije eso, solo quería saber lo que hiciste. Trató de poner un tono apaciguador y funcionó cuando Kyuubi de repente se volvió feliz de nuevo, al menos así le pareció al chico emocionalmente ingenuo. Oh, en ese caso entonces está bien. Naruto se encontró deseando estar en su paisaje mental en este momento para poder disfrutar del rayo que el zorro obviamente le estaba apuntando. Solo jugué un poco con tus sentidos. Naruto tragó saliva al pensar en un antiguo demonio jugando con sus sentidos como un mecánico con una pieza de maquinaria. Luego se aferró a la segunda cosa que notó sobre su declaración. Espera un segundo, ¿sentido? Puso un gran énfasis en la naturaleza plural de la palabra, solo para encontrarse con otra risa de la criatura mayor. Por supuesto, ¿por qué solo mejoraría su sentido de la vista cuando puedo abrir un nuevo mundo de sentimientos para ustedes? Ustedes, los humanos, usan el potencial de su cuerpo con tanta moderación. El olfato, el oído, el gusto. Todo tan válido como la vista, algunos incluso más. Entonces, Naruto consideró brevemente cómo el sabor podría ser más útil que la vista, pero lo dejó pasar cuando se dio cuenta de algo más. Mi oído no es mejor. Efectivamente, el canto de los pájaros en el aire y el suave susurro de las hojas en el árbol no se podían escuchar con mayor claridad que cuando se había desmayado. Por supuesto que no, la sobrecarga sensorial de los 4 sentidos, al estar finamente sintonizados a la vez, podría haberte dejado inconsciente de nuevo. Es solo porque la vista es tu principal dependencia que pude traer todos los cambios al frente. Rápidamente, y bastante engreído en opinión de Naruto, agregó incluyendo tu nueva habilidad para ver mucho mejor en la oscuridad. Entonces, ¿qué significa eso para mi audición? Kyuubi suspiró y se preguntó por qué el chico estaba tan obsesionado con escuchar después de que ella le había dicho explícitamente que todos sus sentidos mejorarían. Los otros sentidos mejorarán lentamente, comenzarás a notar los cambios mañana y para fin de mes estarás acostumbrado a tus nuevas habilidades, además de poder usarlas de manera efectiva. Naruto asintió, satisfecho y ligeramente emocionado. Estaba ansioso por el momento en que pudiera experimentar el mundo como un animal, no solo confiando en sus ojos para ver el mundo. Era algo por lo que Shinobi realmente se esforzaba y él lo sabía, para estar realmente en sintonía con el mundo lo suficiente como para que tus oídos y tu nariz fueran tan valiosos como tus ojos. De todos modos, Kid, no solo te traje a este claro para el paisaje, creo que sería mejor comenzar tu entrenamiento lo antes posible. Naruto asintió, solo feliz de estar de acuerdo con el veredicto del zorro. Se sentó debajo del árbol cerca del que se había caído y esperó ansiosamente la primera lección de su nuevo maestro con un regocijo apenas reprimido. Ahora Kid, dime todo lo que sabes sobre el chakra. Kyuubi tuvo que corregir gran parte del conocimiento de Naruto, no solo sobre chakra, ya que después de eso habían pasado por una serie de cosas. Habían cubierto los conceptos básicos de ser un ninja, ninjutsu, genjutsu y taijutsu, así como sus aplicaciones. Ella se había sentido decepcionada cuando el chico había mostrado poco o ningún interés en genjutsu, obviamente creyéndolos inútiles en combate. Era una mentalidad que se aseguró a sí misma que quitaría del chico. Comenzando a entender cómo Naruto veía las cosas, trató de poner todo en palabras y frases que él entendiera. También trató de hacer lo que decía lo más interesante y relevante posible, sin querer perder su interés ni por un momento. Parecía estar funcionando mientras el niño se sentaba allí, absorto por la atención y la felicidad de que finalmente le enseñaron correctamente. Ella estaba genuinamente sorprendida de que cuando señaló fallas, brechas y errores en el conocimiento del niño, él solo parecía ansioso por corregirlos. Demostró ser un buen estudiante y después de un tiempo, además de algunas historias y ejemplos de su uso real en combate, ella incluso logró que se interesara en genjutsu.
Fue principalmente diciéndole que los mejores ninja eran aquellos que utilizaban todas las ventajas disponibles para ellos. Si uno podía distraer a su oponente incluso por unos segundos en el fragor del combate, entonces tenía una ventaja inmediata. Era obvio que su enfoque principal estaba en el chakra, lo que podía hacer, cómo lo formabas y refinabas, así como cómo usarlo en toda su extensión. Después de muchos gritos, finalmente llegó al punto de que el control de los chakras era tan importante como el volumen. Le hizo preguntarse cómo el chico podía ser el estudiante perfecto y atento un segundo y un mocoso terco al siguiente. Suspiró para sí misma fuera del alcance del oído del chico. Con su inmenso chakra contenido dentro de su cuerpo, así como la gran cantidad que estaba usando instintivamente para suprimir el de ella, el control de chakra sería todo menos fácil para el chico. Sin embargo, sabía lo duro que entrenaba y si aplicaba esa misma mentalidad a su nuevo regimiento, estaba segura de que podría dominar casi cualquier cosa. También se aseguró de buscar cualquier cosa que pudiera ayudar a acelerar todo el proceso. No son atajos exactamente, sino formas de mejorar su tasa de aprendizaje. Sorprendida por su monólogo interno, se dio cuenta de que la luz comenzaba a fluir a través de los troncos de los árboles cuando finalmente llegó la mañana. Naruto no estaba cansado, pero ella insistió en que descansara. Sería mejor si se volviera nocturno como ella lo antes posible. Después de que él se acomodó para pasar la noche y ella sintió que su mente consciente se alejaba, Kyuubi finalmente se quedó con sus propios dispositivos en el paisaje mental del chico. Desde que él había creado el lugar, ella no había dejado de sorprenderse por su precisión y complejidad. Le tomó un tiempo sorprendentemente largo darse cuenta de que todo el lugar era un bucle enorme. Ella correría en una dirección durante el mayor tiempo posible y solo terminaría de regreso donde había comenzado. Fue una transición sin problemas, una de la que sabía que él debería estar orgulloso. Al mismo tiempo, sabía que él ni siquiera era consciente de lo asombroso que era su propio logro. Ella culpó a los aldeanos por eso, venciendo cualquier sentido de orgullo propio que le quedaba al chico y eso la enfermó hasta la médula. No era de las que hablaban, habiendo matado su parte justa a lo largo de los siglos, pero aún así nunca antes se había vuelto contra los de su propia especie, excepto Shukaku, pero la loca Bidju apenas contaba. Dejó los pensamientos a un lado por el momento, agradecida de que al menos Naruto hubiera salido de la aldea. Especialmente antes de que hubiera formado vínculos reales que pudieran haberle dado un falso sentido de lealtad. En cambio, se concentró en cómo iba a entrenar al chico. El control de los chakras sería fácil, requiriendo muy poca información real de su parte. Ella simplemente le pondría una tarea y lo dejaría hacerla hasta que fuera lo suficientemente competente para hacerlo por su cuenta, luego le prepararía la siguiente etapa. Todavía iba a tener que encontrarle un entrenador real, uno humano para ser más precisos. A pesar de su inconmensurable poder y sabiduría, había un límite en lo que podía ofrecerle al chico cuando se trataba de entrenamiento físico y jutsu real. Una cosa era mostrarle a alguien algunas señales con las manos y explicar el concepto de una técnica, y otra era demostrarlo y ayudarlo a aprenderlo. Taijutsu también sería un problema. Y aunque supuso que podría enseñarle en su propio paisaje mental, sin hacerlo realmente con su cuerpo, sintió que sus efectos se debilitarían. Ella también desterró estos pensamientos después de un tiempo, confiando en que cuando él llegara a un pueblo escondido, estos problemas se resolverían por sí mismos. Si no, pasarían al siguiente. Aunque tenía la esperanza de que su contenedor pudiera volverse fuerte, y rápidamente, sabía que no tenían prisa en el futuro previsible. Con esos pensamientos reconfortantes, se permitió quedarse dormida, con la intención de despertar a Naruto cuando cayera la noche. Sabía que después de acostumbrarse a despertarse con la luz en lugar de la falta de ella, tendría dificultades para adaptarse.